Mac, un niño de 13 años, vive en un hogar donde la fe y la brutalidad danzan en una cruel ironía. Cuando su padre, un hombre extremadamente religioso, se embriaga, desata tormentas de golpes y miedo en la vida del pequeño y de su madre. Una mañana Mac se cruza con una mujer que le ofrece un pedazo de pastel y cuando esta nota los moretones en el rostro del niño, le dice: los papás no deben hacer eso a sus hijos. Eso no es amor. Mac entonces pregunta: ¿qué debería de hacer? Y la respuesta de la mujer es simple y compleja a la vez. Habla con Dios. Él siempre escucha. Así, ese domingo Mac comparte su dolor con un líder de la iglesia, lo que causa que su padre lo castigue brutalmente esa misma noche. Al día siguiente, el niño, impulsado por un dolor que le retuerce las entrañas, toma una decisión impensable: envenenar a su padre. El tiempo pasa y Mac, ya de adulto, ha creado una familia. Por fuera todo parece normal y feliz. Es padre de 3 y lleva casi 2 décadas casado con Nan, pero los fantasmas del pasado no desaparecen tan fácilmente. Aunque van a la iglesia y aunque su esposa tiene una relación estrecha y cariñosa con Dios, a quien llama papá, Mac se siente distante. Su corazón aún guarda las heridas y secretos de su infancia. No obstante, Mac y su familia habían logrado llevar lo que muchos consideran una buena vida, pero esto estaba a punto de cambiar. Un fin de semana, Mac decide llevar a sus hijos a acampar cerca de un lago, sin saber que algo terrible le espera. La primera noche es perfecta y la pasan cantando alrededor de la fogata, pero al día siguiente todo cambia. Sus hijos mayores, Josh y Kate, están en un bote, mientras Mac los espera en la orilla con la pequeña Missy. Pero cuando Kate se levanta para saludar a su padre, el bote se voltea y Josh queda atrapado debajo de este. Mac, en un intento desesperado por salvarlo, deja sola a la pequeña Missy y se lanza al lago. Logra rescatar a su hijo, pero cuando regresa, Missy ha desaparecido. Mac pregunta a todos en el campamento por su hija, pero nadie la ha visto. Después, con la ayuda de la policía, organizan una búsqueda y descubren una cabaña con la ropa de Missy que estaba manchada de sangre. Aunque no encuentran su cuerpo, todo indica que ha sido maltratada y asesinada. Nan llega para apoyar a su esposo, pero el dolor es insoportable para él. Este evento destroza a Mac por dentro y pierde la fe que alguna vez tuvo en Dios. La rabia y el dolor de su infancia, que había logrado enterrar, resurgen con una fuerza avasalladora al no poder entender por qué Dios permitiría que su pequeña sufriera y se fuera de esa manera. Un día Mac encuentra en su buzón una carta misteriosa que dice: si quieres que nos veamos, estaré en la cabaña el fin de semana. Papá, confundido y pensando que es una broma de su amigo Willy, se enfrenta a él, pero Willy niega haberle enviado. Mac entonces decide ir a la cabaña y pide a Willy su camioneta todoterreno. Willy, preocupado, primero piensa que puede ser una trampa del asesino de Missy, pero luego sugiere que podría ser Dios quien escribió la carta. Aunque no está convencido, le presta la camioneta a Mac con la condición de ir juntos. Pero Mac, impaciente y ansioso, engaña a Willy y se va solo. En el camino, Mac va desconcertado y distraído y casi es arrollado por un camión. No te olvides de este incidente. Llega a la cabaña, revólver en mano, temiendo lo peor. Ve las manchas de sangre de su hija y la ira y el dolor vuelven a inundarlo. Al no ver a nadie, sale resignado, desecha la carta y grita a Dios su dolor y frustración. Cuando está a punto de irse, un hombre aparece, lo llama por su nombre y lo invita a seguirlo. Mac lo hace y sorprendentemente el entorno cambia a un lugar cálido y acogedor, llevándolo a otra cabaña donde una mujer lo espera. Tiene la misma apariencia de la mujer que le ofreció pastel. Ella se presenta como Eloisa, que significa Dios creador, y le revela que es Dios, el mismo papá al que Nan se refiere en sus oraciones. Enseguida, Eloisa le presenta a su hijo Jesús y a Sarayu, la Espíritu Santo, quien revela que colecciona lágrimas y que algunas de ellas pertenecen a Mac. Abrumado y confundido, Mac sale al muelle intentando procesar lo que está sucediendo, cuestionándose si todo es una ilusión. De pronto, Jesús se le une, mostrándole la carta y agradeciéndole por aceptar la invitación. Mac busca respuestas sobre qué debe hacer ahí, pero Jesús simplemente le ofrece la libertad de hacer lo que desee. Cuando Mac vuelve a la casa, le pregunta a Eloisa por qué lo trajo de regreso a un lugar tan doloroso para él. Eloisa responde que es donde Mac se quedó atrapado. Luego Mac cuestiona la apariencia femenina de Dios, explicando que siempre lo imaginó con barba blanca, y ella explica que, dado el pasado y el dolor de Mac, la presencia de un padre podría ser demasiado para él. Eloisa quiere sanar la profunda herida en Mac, pero él la confronta, acusándola de abandonarlo a él y a su hija en sus momentos más oscuros. Eloisa, con lágrimas, le asegura que nunca los abandonó. Más tarde, mientras Mac observa un pájaro, Eloisa se le une y comparte que los pájaros fueron creados para volar, como los humanos para ser amados. Expresa que vivir sin amor es como cortarle las alas a un pájaro y que el dolor, si no se enfrenta, puede hacernos olvidar para qué fuimos creados. Por la noche, las pesadillas sobre Missy acosan a Mac y al amanecer enfrenta a Eloisa con su dolor y su enojo, exclamando que nada puede justificar la muerte de su hija y que no puede ver cómo podría surgir algo bueno de eso. Mac se retira, intenta encontrar la salida del bosque, buscando escapar de esta experiencia y de su propio tormento interno. En eso, Sarayu aparece ofreciéndole las llaves de su camioneta, dándole la libertad de irse. Sin embargo, pide su ayuda en el jardín antes de que decida marcharse y Mac, resignado, acepta.
vida. En el jardín, que irradia belleza y caos a la vez, Sarayu quiere plantar algo especial en un área dañada para una celebración que tendrán el día de mañana, pero necesitan eliminar todas las raíces invasivas para que no afecten el nuevo brote. Al hacerlo, descubren una rama venenosa que Sarayu explica que, aunque mortal por sí sola, cuando se combina con el néctar de otra planta, adquiere propiedades de sanación increíbles. Ella compara el jardín, salvaje, maravilloso y en pleno proceso, con Mac mismo. El jardín representa a Mac y extensivamente a cualquiera de nosotros. Es un lugar hermoso y caótico a la vez, reflejando las emociones complejas y a menudo contradictorias que conviven dentro de nosotros. La parte bella del jardín encarna los momentos felices, los recuerdos preciados y las capacidades para el amor y la compasión que residen dentro de Mac y de todos nosotros. Por otro lado, el caos representa su dolor, sufrimiento y el enredo de emociones no procesadas que han echado raíces profundas en su ser, perturbando su paz interior y su capacidad para conectarse plenamente con los demás. La tarea de eliminar las raíces invasivas y plantar algo nuevo en una parte dañada del jardín refleja la necesidad de Mac de confrontar y erradicar las raíces de su propio dolor y resentimiento para sanar y permitir que algo nuevo y bello crezca en su interior. Por otro lado, la rama venenosa puede simbolizar cómo los aspectos oscuros y dolorosos de nuestras vidas pueden, bajo el contexto y circunstancias correctos, transformarse en una fuente de fortaleza, curación y crecimiento. Aunque el sufrimiento es inherentemente doloroso, tal como la rama venenosa es inherentemente mortal, bajo el contexto adecuado puede catalizar el crecimiento personal y espiritual cuando es procesado óptimamente. Similar a las raíces invasivas y las ramas venenosas, los elementos destructivos de nuestra psique también pueden ser enfrentados, comprendidos y transformados en algo que no solo nos sane, sino que también enriquezca nuestro ser. Pese a sus dudas, Mac decide quedarse en la cabaña y busca a Jesús en el taller. Jesús, con su presencia tranquila, le dice que hay algo del otro lado del lago que quiere mostrarle. Mac se adelanta mientras Jesús termina algo en el taller, y mientras rema es sacudido por visiones de Josh ahogándose y la voz de Missy. El bote comienza a hundirse y el pavor envuelve a Mac. En ese momento, Jesús aparece caminando sobre las aguas y le dice que no piense en el pasado ni en el dolor. Le pide que confíe en él y siga sus instrucciones. Y Mac logra caminar junto a Jesús sobre el agua hasta llegar a una playa. En la orilla, Jesús le indica un sendero que Mac debe recorrer solo, llevándolo hasta una montaña donde se encuentra con sabiduría. Esta intenta ilustrar la complejidad del juicio y la misericordia. Le muestra las atormentadas infancias de su propio padre y del secuestrador de Missy, preguntando si cree justo condenarles. No obstante, Mac responde que los condenaría al infierno y culpa a Dios por todo. Sabiduría entonces intercambia roles con Mac y le cede la posición de juez. Lo reta a elegir entre sus hijos para determinar quién merece la salvación y quién la condena. Le recuerda que su hija Kate le ha dicho cosas bastante hirientes y además lo ignora, y que Josh lo ha desobedecido y le ha mentido. Sin embargo, Mac reclama que es injusto y prefiere sacrificarse él mismo, abrazando un amor incondicional y reflejando la perspectiva divina. Sabiduría entonces ilumina la esencia de la enseñanza. Dios no es un castigador y el sufrimiento de Missy fue una manifestación del mal presente en la humanidad, algo a lo que nadie es inmune. Esta revelación impulsa a Mac hacia la comprensión y el perdón, reconociendo que liberar su resentimiento y juzgar menos le permitirá reconciliarse con los recuerdos amorosos de su hija y sanar el dolor que ha acumulado a través de los años. Para mí, esta escena resalta la capacidad del perdón de catalizar la sanación. Cuando Mac elige la empatía y la misericordia sobre el juicio y la condena, inicia un camino hacia la sanación que se basa en la liberación del resentimiento y la aceptación del amor en todas sus formas. Nos muestra que el perdón es una vía bidireccional. Perdonamos a otros no por ellos, sino para liberarnos a nosotros mismos del yugo del rencor y el odio. Al hacerlo, además de liberarnos de las cadenas del resentimiento, también permitimos que la luz del amor y la misericordia ilumine nuestros caminos, ofreciendo sanación y paz no solo a nosotros mismos, sino también a aquellos que nos rodean. No obstante, al final voy a indagar más sobre el perdón. De pronto, un portal revela a Missy jugando felizmente en el más allá. Aunque no puede interactuar con Mac, su presencia pacífica confirma que está en un lugar seguro y sereno, lo que permite que Mac se tranquilice y acepte su pérdida con una nueva perspectiva. Mac sale de la montaña transformado y al reunirse con Eloísa, Jesús y Sarayu, estos le muestran un prado espiritual donde las almas se manifiestan como luces y colores, simbolizando la diversidad y unidad de todos los hijos de Dios. Mac se encuentra con la luz de su padre, Derek, quien le pide perdón por todo y le dice que está orgulloso de él por convertirse en el papá que nunca pudo ser. Luego, con un abrazo conmovedor, cierran las heridas del pasado. La siguiente mañana, Mac es despertado por Dios, quien ahora adopta la forma de un hombre, ya que es el día de la prueba más dura para Mac y necesitará una figura paterna. Dios lo guía al bosque, donde Mac se enfrenta a la mancha de sangre de su hija y al último y más desafiante paso en su jornada hacia la sanación: el perdón incondicional. Aunque lleno de rabia y deseo de venganza, Mac debe perdonar al asesino de su hija. Mac no comprende, quiere que el asesino sienta dolor, pero Dios le explica que ese hombre también es su hijo y busca su redención. Mac cree que el hombre debería ser castigado eternamente, a lo que Dios responde que, aunque las acciones del hombre fueron atroces, no está pidiendo que Mac las disculpe, sino que confíe en que él hará lo justo. El perdón no es para excusar al asesino, sino para liberar a Mac del peso del odio. Con esta revelación, Dios intenta hacerle ver a Mac que el dolor lo está devorando por dentro, saqueando su
alegría y paralizando su capacidad para amar. Mac asegura no poder hacerlo, pero Dios le responde que no está atascado porque no puede, sino porque no quiere. Dios entonces instruye a Mac que solo necesita decir en voz alta que perdona al asesino, que la ira puede persistir y es válido. La liberación completa no ocurre de inmediato, pero si lo dice una y otra vez, cada pronunciación podría volverse un poco más fácil y eventualmente el perdón se volverá real. Mac deja caer la mochila de su hija y se derrumba en el suelo, donde entre sollozos murmura: te perdono. Luego Dios lleva a Mac a una cueva donde descansa el cuerpo de Missy. Allí la envuelven con delicadeza en una manta adornada con flores y la llevan de regreso a la cabaña. Mientras camina, Mac repite una y otra vez: te perdono. El lugar que habían preparado en el jardín estaba designado para despedir a Missy. Mac se arrodilla, sus palabras de despedida se mezclan con sus lágrimas mientras se despide de ella en ese jardín que irradia una belleza melancólica. En ese preciso momento, Dios retoma la forma de Luisa y Sarayu planta flores en la pequeña tumba, regándolas con las lágrimas largamente lloradas de Mac. Tras esta culminación del cierre emocional de Mac, Eloísa le presenta una opción: puede quedarse allí con ellos, en presencia de Missy, o puede volver con su esposa e hijos. ¿Realmente importa lo que yo haga?, pregunta Mac, a lo que la Trinidad responde que cada acto de amor o perdón cambia al mundo para mejor. Si algo tiene importancia, entonces todo lo tiene. Mac decide entonces volver a casa. Y Dios solo hace una petición: que cuide de Kate, pues ella lleva sobre sus hombros una culpa por la pérdida de Missy. Mac entiende y antes de partir de la cabaña les asegura: quiero que estén en mi vida. Ellos le responden que siempre han estado ahí, siempre están y siempre estarán. De vuelta a casa, lo imprevisto ocurre. Mac despierta en un hospital debido a un accidente con un camión. Al ver a Willie le comparte su experiencia, pero su amigo se muestra escéptico, puesto que Mac tuvo el accidente con el camión el mismo día que tomó la camioneta. ¿Te acuerdas de ese percance? Pronto Nan llega y Mac le cuenta que vio a Missy y que ella irradia felicidad, y Nan le cree. Después habla con Kate en privado.